¿Cómo les va? Con mucha alegría nuevamente en ¿Qué creen los que creen? Hoy con el padre Carlos Pimentel, que tiene una vasta experiencia como párroco y además también en medio de comunicación. Y vamos a hablar sobre el año de la misericordia, algo que el Papa Francisco nos ha planteado como un jubileo. Bueno, Carlos, la idea es que conversemos un poquito sobre esta temática, ¿no? Cuando apareció este tema del jubileo, ¿cuál fue la sensación que tuviste vos, que tuvieron tus feligreses? ¿Cómo reaccionó la gente frente a esto? Bueno, en primer lugar, creo que fue una reacción del tipo sorpresiva, ¿no? Porque hablar del tema de la misericordia era como ir de nuevo a las esencias del Evangelio. Entonces la gente como que le llamaba la atención que hubiese que hablar del amor de Dios y que fuera el amor de Dios la novedad que estábamos anunciando, cuando de alguna manera eso es lo que desde siempre está en el Evangelio, ¿no? Yo creo que pastoralmente significó volver a poner de relieve lo más importante de la novedad que trajo Jesús, que es justamente este concepto de que el Padre es misericordioso, de que el Padre nos ama y que en el abrazo del Padre todos tenemos un lugar, ¿no? Claro, porque quizás en estos últimos años estamos como, no digo acostumbrados, pero sí que lo que venía de Roma era más de carácter doctrinal específicamente, ¿no es cierto? La gran lucha de la Iglesia, por otra parte una lucha absolutamente legítima por la vida, estábamos siempre en temas. En temas. Y acá el jubileo se refiere a actitudes y algo esencial del Evangelio. Es decir, cuando uno entra en el Evangelio ve que Cristo dio su vida para perdonar. Y el tema de la misericordia y el perdón, por lo tanto, es lo que aparece como en primer lugar evangélicamente, ¿no? Sí, también porque muchas veces nuestras prácticas pastorales se han apoyado justamente en esta estructura mucho más doctrinal, donde por garantizar el proceso de aprendizaje de la catequesis, donde ciertas cosas uno quiere que sean aprendidas, no necesariamente después aparecía bien acentuado esta otra dimensión, ¿no? Casi como que, me acuerdo cuando apareció el tema en la comunidad y lo charlábamos, decíamos, parece raro porque es como tener que explicar que existe el oxígeno. Claro. Y el oxígeno siempre lo tenemos y si no, no estaríamos. Bueno, lo mismo pasa con este tema de la misericordia y del amor del Padre, ¿no? Es tratar de poner de relieve algo que siempre está, simplemente que se nos escapa a veces del horizonte porque no lo vemos, queda confundido entre muchas otras cosas. Además, fíjate que el lema justamente del año es misericordioso como el Padre, ¿no? Pues has dado en la tecla, Jesús viene a mostrar el amor del Padre. La otra vez una persona me decía, pero Jesús nos muestra el amor de Él. Claro que muestra el amor de Él, pero resulta que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y Él, Jesús, siempre que habla dice, yo lo hago todo esto interpretando a mi Padre, cumpliendo la voluntad de mi Padre y yo somos una misma cosa. Y donde más se refleja esto es en la parábola que antes se llamaba el Hijo Pródigo, hoy se llama Padre misericordioso, ¿no? Es decir, donde ese Padre está ansioso porque el Hijo vuelva, el Padre quiere perdonar, lo que le nace al Padre es perdonar. Y eso es lo que nace a Dios, y esto es lo que ha querido poner de relieve el Papa con este año jubilar, ¿no? ¿Cómo suena esto de año jubilar? Porque es una palabra que por ahí la gente no entiende tanto, no le dice tanto la palabra jubileo, ¿no? Sí, bueno, en realidad este tema del jubileo, en primer lugar, tiene raíces en la historia bíblica. Ya existían los jubileos desde antes de Cristo, ¿no? Con un concepto tal vez diferente, que era un tiempo especial donde había ciertas gracias que se concedían al pueblo. Bueno, en el concepto cristiano este tiempo jubilar también es un tiempo especial de gracia. Y en este caso, este tiempo jubilar que está
definido como un año del calendario actual, es un tiempo especial para experimentar, para vivir esta gracia de la misericordia del Padre. Más allá de la palabra jubileo, lo importante es el tiempo que se nos está ofreciendo para, con particular interés, tener esta mirada sobre este aspecto, ¿no? Recién hacías referencia al cambio del nombre de la parábola, ¿no? Del hijo pródigo al Padre misericordioso. Bueno, esto es mucho más que un cambio de nombre, es un cambio de actitud frente a un Dios que nos ama, que nos busca, que nos ofrece sistemáticamente su perdón y su misericordia. Entonces, creo que todo este tiempo que el Papa nos propone vivir, y que es un tiempo de un año litúrgico, digamos, desde el 8 de diciembre hasta el 26 de noviembre sí, de este año, bueno, es un tiempo en el cual se nos está invitando a decir el jubileo, la fiesta, la alegría, contemplando este aspecto de nuestra fe, que es la misericordia del Padre. En el fondo es la idea de sentirse perdonados y experimentar perdonar nosotros a los demás. Es lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Es lo que dice el Perdona Padre nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Y esto, a veces, yo digo, hoy en la cultura actual hay una búsqueda de felicidad a toda costa, y está bien. Es decir, la persona busca la felicidad, pero a veces desorienta el objetivo, ¿no? Quiere ser feliz a toda costa, pero no encuentra bien el camino para ser feliz, ¿no? Y el Evangelio dice, bueno, si uno recibe la misericordia de Dios, si recibe el perdón de Dios, y si uno perdona, va a encontrar un camino de mucha alegría. Y uno mismo, uno como sacerdote lo experimenta, vos lo experimentarás mucho en el sacramento de la confesión, cuando uno perdona, cómo siente la alegría del que es perdonado, y como uno como sacerdote también se siente contento de poder perdonar. Pero después en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, la gente por ahí no se da cuenta, por ahí la gente queda como enganchada en algunos resentimientos, algunos rencores, y se amarga la vida profundamente, porque no hay nada que amargue más que estar con esos pesos en el corazón, ¿no? Y por eso Dios dice, si uno es capaz de perdonar, y si uno perdona, y si uno recibe perdón, uno encuentra un camino de felicidad muy grande, ¿no? Esto hay que predicárselo mucho a la gente, porque es así. La misericordia tiene ese valor espiritual de que uno experimenta un cambio interior, ¿no? Sí, también es importante señalar, me parece, en este tipo de experiencias, cómo la misericordia no excluye la justicia, porque para la gente, bueno, el que la hizo la tiene que pagar, y entonces, pero ahí está un sentimiento de venganza, o de bronca, o de rencor. Y también cómo está este llamado a la misericordia que nos hace felices porque no es algo que viene de afuera, sino que es algo que surge de lo profundo de nuestro corazón cuando experimentamos de verdad este encuentro con el amor del Padre. Por eso, en este medio que nos toca vivir, de tanto consumismo, de tantas propuestas que ofrecen felicidad, entre comillas, uno termina descubriendo cuando habla con la gente justamente que tiene momentos de cierta alegría, pero no de profunda felicidad. Porque lo que produce profunda felicidad nunca lo compramos en un shopping o en una tienda, ¿no? Lo que produce profunda felicidad es esto, el sentimiento de la paz interior, de la reconciliación, del reencuentro, tantas veces que se producen en la vida esos distanciamientos por tonterías. Y entonces cuando uno logra dar ese pasito y reencontrarse, realmente experimenta algo que no se puede casi ni explicar. Es como querer explicar el amor, ¿no? Yo siempre me acuerdo una vez que escuché, ¿viste? Una vez se escucha frases que le quedan, una vez hace mucho tiempo, no me acuerdo en qué circunstancia, pero una persona dijo, un sacerdote era, dije, lo que pasa es que la persona se construye de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. O sea, si el corazón cambia, y si el corazón, uno construye un corazón, por ejemplo, misericordioso y no un corazón vengativo, si uno construye un corazón dispuesto al amor y no a la venganza, ¿no? El corazón de uno es el que de alguna manera va como marcando toda la vida y todo el camino de felicidad de uno, ¿no es cierto? Tú dijiste al pasar algo que me parece importante, que tiene
relevancia también en el orden social, que la misericordia no anula la justicia, ¿no? Y es lógico, porque una persona, si no hubiera justicia, la sociedad no puede funcionar. Es decir, el que hace algún mal necesita ser castigado, lógicamente. Pero entonces, ¿cómo entra la misericordia? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo de alguna manera uno dice, la misericordia también es superadora de la justicia? ¿La elimina la justicia o cómo juega eso? Me parece que son como dos niveles diferentes, ¿no? La justicia, además, nosotros la entendemos siempre a nivel humano y por lo tanto tiene el límite de lo humano, que es, digamos así, a cada cual lo que le corresponde y que tiene que ver con el ordenamiento civil, social, las leyes, etc. Quien infringe una ley debe responder por la falta cometida. Y eso a nivel humano está bárbaro y eso regula de alguna manera el funcionamiento de una sociedad, pero además de responder por mis actos, por la responsabilidad, hay otra actitud que es si estoy arrepentido o no de la falta que he cometido. Y entonces en ese proceso del arrepentimiento aparece una dimensión que supera a la justicia, que es la del perdón, que no es la anulación de la falta, sino la reconciliación con el que faltó, digamos así, ¿no? Con el que cometió la falta. La dimensión desde la cual nosotros en lo religioso miramos esta dimensión de la misericordia, justamente es superadora de la justicia porque por sobre la falta está la misericordia y el perdón de Dios, que no importa cuál sea nuestra falta, si estamos arrepentidos, siempre Dios va a estar dispuesto a abrazarnos. Y eso es lo que nos cuesta tanto desde lo humano, ¿no? Entender tantas veces. Una vez, bueno, en estos procesos, digo, los procesos sociales, uno tiene que discernir primero la verdad, qué pasó, por ejemplo, frente a un hecho delictivo, qué pasó, cuál fue la verdad. Después aplicar la justicia. Y alguna persona dice, y después en la misericordia. Pero otra persona me dijo, atención, uno entra en la verdad como cristiano y entra en la justicia desde el amor, la misericordia, ¿no? O sea, el amor es el que de alguna manera a mí me lleva también a tener que aplicar justicia, pero tratar de una manera distinta, como persona, a este que pecó, que cometió una falta pública que tiene que ser castigada, pero el castigo cuando se aplica desde el amor es muy distinto de cuando se aplica desde la venganza, por ejemplo, ¿no? La pregunta sería, ¿se puede ser justo sin amor? Ese es el tema. Bueno, pero eso vamos a tener que dilucidarlo en el próximo bloque, me parece. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Bueno, y retomamos la segunda parte de En qué creen los que creen, y había quedado pendiente una pregunta de si se puede ser justo sin misericordia. Bueno, retomamos esto para ver cómo vivirlo, cómo entenderlo. A veces la memoria me falla y por ahí en este programa ya puse un ejemplo, pero luego lo voy a poner porque a mí me impactó mucho. Cuando yo era obispo de Rafaela, un día visitando presos, me encontré con un juez. Y le digo, ¿qué está haciendo acá? Y dice, mire, yo soy juez penal y yo dicto sentencia, y a esta persona le aplico 10 años, a aquella persona le aplico 15, pero si mi misión terminara con esa aplicación de la pena, ¿cómo sé si eso le hizo bien o le hizo mal a la persona? Entonces yo vengo a la cárcel para ver cómo se va recuperando esa persona a la que yo vengo a hablar, con la que le puse 10 años, le puse 15 años, para ver si se va recuperando sí o no. Si el proceso de la cárcel está ayudando. Y a veces he tenido que cambiar de cárcel a una persona porque me di cuenta que le estaba haciendo mal. Bueno, siempre la cárcel se discute si hace bien o mal, pero a mí me impresionó mucho el ejemplo ese, porque era un juez que había entendido
que su misión no se terminaba aplicando justicia, que tenía que preocuparse por la persona a la que él condenaba, ¿no? Y lo pongo como ejemplo porque ahí es donde la misericordia puede más que la justicia, ¿no? En ese caso concreto, ¿no? La misericordia, como decías bien vos antes, no elimina la justicia, pero es un estilo de vivir la justicia. Es distinto vivirla con amor que vivirla sin amor. Lo que habíamos hablado antes, el odio, la venganza, el rencor tienen que desaparecer totalmente cuando se aplica justicia. Si eso mueve, si la justicia está movida por esas intenciones, deja de ser justa, se convierte en injusta, ¿no es cierto? En la obra Los Miserables, Sí. excelente obra de Víctor Hugo, este mismo tema aparece entre Javert y Jean Valjean, el protagonista. Javert es el que aplica la justicia, y porque su justicia no responde al cambio de vida del que era el condenado, termina suicidándose él, que es el que aplica la justicia, ¿no? Claro. La justicia sin amor, al no contemplar a la persona, termina desesperando porque es demasiado rígido, ¿no? Exactamente. Muy interesante también esa obra, yo la uso mucho en lo pastoral, esa obra, por todo el proceso de conversión que muestra al interno de la obra y cómo lucha justamente, por un lado, la obra del amor, que produce la conversión de quien en teoría era el delincuente, y la obra, digamos, del demonio, que tampoco es expresamente el demonio, pero cuando lo humano es muy rígido, y en este caso era la aplicación de las leyes y la justicia era tan rígida, no había nada que pudiese estar fuera de eso. Y el amor está fuera de esos parámetros, y entonces no responden, ¿no? Siempre que la falta de justicia. Justamente, continuando con esta visión y volviendo a la bula del Papa, San Ignacio ya decía que el amor se expresa más en las obras que en las palabras, ¿no? Y entonces la Iglesia, con mucha sabiduría, toma lo que es el mensaje central del Evangelio, que son las bienaventuranzas, y dice, convirtamos todas estas bienaventuranzas en obras de amor, ¿no es cierto? En las famosas obras de misericordia. Ahí está también el sermón de Jesús sobre el juicio final, ¿no es cierto? Bueno, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso y me visitaste, estaba enfermo, también me viniste a ver. Y entonces estas son las obras de misericordia. Y el Papa plantea, ¿no?, que en este año de la misericordia la vida nuestra debería destacarse por este cumplimiento de las obras que pueden ser las obras corporales o las obras espirituales también, ¿no es cierto? También dar consejo, acompañar, asistir. Bueno, digo, en el fondo todo esto... Hacer un programa de televisión que le sirve un poco a la gente. Son obras de misericordia también. Son obras de misericordia. Y en el fondo todo esto es vivir la fe, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacer como un parate en nuestra vida espiritual y dedicar todo este tiempo a reflexionar sobre esto, ¿no? Y yo creo que eso es lo lindo del año de la misericordia. Un año propuesto para poder, de alguna manera, todas estas cosas que son esenciales en nuestra vida de fe, ponerlas de relieve de nuevo, actualizarlas, muchas de ellas, porque las obras de misericordia son expresiones genéricas que se actualizan en cada una de las realidades donde nos tocan estar, ¿no? Digo, asistir al pobre no es lo mismo cuando nos toca estar en una situación de mucha marginalidad, como de pronto en un barrio. Yo siempre digo que en la parroquia en donde estoy, la pobreza más grande es la ancianidad. Entonces, saber acompañar a los ancianos, generar espacios para ellos. La soledad, ¿no es cierto? La soledad que le da a ese grupo etario una particular pobreza, que es están solos, nadie se ocupa. Entonces, esa es la pobreza en esa comunidad, ¿no? Claro. Bueno, saber actualizar de alguna manera estos gestos de amor, es el gran desafío que tenemos, ¿no? Sí, yo a veces cuando leo los diarios, ¿no?, y veo, por ejemplo, los migrantes estos, las penurias que están pasando, y el mundo está observándolos y mirándolos y diciendo, bueno, están pasando estas penurias, y lo fotografiamos y de alguna manera lo observamos, pero eso nos toca el corazón. Claro, uno no puede desde acá solucionar los problemas de los migrantes de Siria, pero yo digo, hay
ahí, por ejemplo, si uno lee el diario con espíritu de oración, al menos uno puede rezar por ellos. Exactamente. Y después también ver en el contexto tal como decís vos, porque el Papa no nos pide que hagamos cosas que nos saquen de lo que es, vamos a decir, lo habitual de nuestra vida. Es decir, tenemos que dentro de lo que es lo habitual de nuestra vida, tendremos que hacer algunas cosas extraordinarias, pero fundamentalmente debemos encontrar un estilo y un sentido misericordioso a lo que hacemos, ¿no? Y por eso las obras de misericordia son para cada uno un llamado a que lo que está haciendo vea cómo se entronca dentro de este estilo misericordioso, ¿no? Sí, y nosotros en las actividades pastorales que nos tocan hacer, más allá de las obras de misericordia, que si fuera a cumplir con las obras de misericordia todo sería muy fácil, ¿no? Claro. Hay 7 corporales, 7 espirituales propuestas, con 14 obras resolvimos la vida. Claro. Pero no es eso. No es eso. ¿No? Poder hacer toda la actividad que uno le toca hacer con espíritu misericordioso es verdaderamente un desafío, ¿no? Exactamente. Desde abrir la puerta, atender el teléfono, responder un imprevisto, digo, todo eso es parte del desafío y la conversión que se nos propone en este año tan especial contemplando el amor del Padre. Así es. Ahora, me interesa un tema porque por primera vez, al menos que recuerde, siempre en los jubileos hay un signo que es muy importante, que es la puerta santa. Y por lo menos en mi vida de fe es la primera vez que veo que hay puertas santas por todos lados. ¿Podés explicar un poco cómo es esto? Bueno, la puerta tiene todo un sentido, todo un significado particular. En algún momento del Evangelio Cristo dice, yo soy la puerta por la que tienen que pasar las ovejas, ¿no? Y la Iglesia ha tomado esta frase y ha querido como simbolizarla en algunas puertas de algunas iglesias que para este año de la misericordia son llamadas así puertas santas, ¿no? En esta diócesis de San Isidro, bueno, el obispo ha definido unos cuantos iglesias donde uno puede ir y rezar para, atravesando esa puerta santa, obtener lo que se llama la indulgencia del año santo. Que también, esta palabra indulgencia fue históricamente problemática. Pero el Papa con mucha claridad la explica en la Bula de la Misericordia, diciendo que es como si en este año Dios quisiera ser más bondadoso. A mí, el otro día me pasó una cosa muy interesante. Un amigo mío cumplió 80 años y dice, para mí este es un año especial, cumplo 80 años, tengo que ver cómo soy mejor con mi familia, él pensaba en hacerle más regalos, pero me dije, bueno, esto es lo que de alguna manera le pasa a Dios. Dios dice, bueno, en un año santo quiero que la gracia que yo les doy, el amor que vuelco sobre todos aquellos que lo quieren recibir, sea como sobreabundante. Este es el sentido de la indulgencia, es decir, pensar en la sobreabundancia del amor de Dios y eso me llega a mí y eso también es como una siembra de vida eterna en mi corazón, ¿no es cierto? Y la Iglesia dice, eso lo puedes hacer vos por tu propia vida, también puedes aplicarlo a otras personas. Es decir, uno puede ir a una iglesia, rezar especialmente, una de las iglesias que está marcada, atravesar la puerta santa, y esa indulgencia aplicarla por alguna otra persona, puede ser un difunto, puede ser otras personas vivas. Yo siempre digo, siempre acuérdense de los pobres, siempre acuérdense de los difuntos por los que nadie reza, porque uno siempre tiende a rezar por aquellas personas que conoció. Pero hay tantos difuntos por los que nadie reza, y hay tantos pobres que andan deambulando por ahí sin que nadie se ocupe de ellos, ¿no es cierto? Entonces es como que este año de la misericordia estamos llamados también en este camino de la indulgencia a acordarnos de todos aquellos más olvidados por la sociedad, ¿no? Y en el fondo también esto de rezar por otros es una obra de misericordia. Sí. Vos que tenés experiencia parroquial, ¿no? En las parroquias, por ejemplo, esto también, porque se habla de la peregrinación, por ejemplo, ¿se organizan peregrinaciones a algún lugar donde se pueda obtener la indulgencia del año santo? ¿Se está trabajando en eso en algunas parroquias? Sí, sí, se está trabajando. Hay inquietudes de parte de la gente de generar iniciativas que de alguna manera pongan de manifiesto este año tan especial. Bueno, en distintas zonas de la diócesis de San Isidro tenemos parroquias que han sido designadas
parroquias jubilares, por lo tanto tienen la Puerta Santa, y son parroquias destino de peregrinaciones. La realidad es que a nosotros, claro, estas cosas son planteadas con el calendario europeo, iniciaron a fin de año cuando nosotros entramos en todo el periodo vacacional, con lo cual a lo largo de este año se están pensando distintas iniciativas, peregrinaciones, encuentros, visitas, que de alguna manera, bueno, hasta misiones, hay algunas comunidades con idea de organizar unas misiones con el tema de la misericordia, un poco parafraseando el lema, ¿no?, que es misericordioso como el Padre, y le están agregando que sale al encuentro, ¿no? Perfecto. Y de esa manera, tomando la imagen de la parábola del Padre misericordioso, que sale corriendo al encuentro de su Hijo cuando vuelve, bueno, también salir nosotros a llevar el amor del Padre. Bueno, eso se está trabajando, Está bien. Estamos en el inicio de esas propuestas y desarrollos. Muy bien, como ven, todo un programa de vida para este año y para poder alcanzar, con la gracia de Dios, ser un poco más misericordiosos como el Padre Celestial.